Amigos del auditorio, muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarlos. Federico Sobrino, quien hoy con un servidor vamos a transmitir este programa. Por supuesto, Héctor Alfaro, titular de este espacio, quien les manda muchos saludos y que se encuentra en un viaje importante del sector inmobiliario. Bueno, pues ya próximamente va a estar con nosotros. Por lo pronto, iniciando una semana muy interesante en materia inmobiliaria, en materia y de vivienda. Y por supuesto, de nueva cuenta aquí con ustedes. Federico. Saúl, buenas noches, muchas gracias a nuestro auditorio y como todas las semanas, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, el Infonavit verdaderamente que ha estado muy activo. El día de hoy firmó un acuerdo con ONU Habitat. Van a impulsar un índice que tiene que ver mucho con las ciudades, con el tema de prosperidad y por supuesto el acuerdo que hoy están firmando los titulares de ONU Habitat, Jean Claude y David Penchina, titular del Infonavit, va a permitir junto con los presidentes municipales en el país poder impulsar la creación de verdaderas ciudades con un tema que tiene que ver con la prosperidad en muchos sentidos y partiendo de la vivienda, por supuesto, tiene que ver con salud, con educación, un tema muy integral que además tiene bases muy interesantes en Quito, Ecuador. Recuerdas que México tuvo una participación muy activa por medio de la SEDATU hace algunos meses allá en Quito, Ecuador. Bueno, pues Hábitat 3. Hoy se le está dando forma a muchos de esos acuerdos para que en México se comience a trabajar de una manera integral en todo lo que tiene que ver más allá de un asunto solo de vivienda con desarrollo urbano y por supuesto con la regeneración del tejido social, con lo que tiene que ver con salud, educación. Es muy interesante y muy completo, diría yo, esto que se está haciendo ahora desde el gobierno federal y por supuesto hay una preocupación muy interesante que tiene que ver donde participan todos los organismos nacionales de vivienda para poder lograr crear ciudades verdaderamente sustentables, sostenibles en todos los aspectos y que de esta manera, bueno, pues a crear o trazar una visión de largo alcance en materia de desarrollo urbano. Así es. Interesante el dato porque además Hábitat 3 nosotros, sabemos, se lleva cada 20 años esta reunión a nivel mundial, obviamente, en donde se ven precisamente los lineamientos urbanos que está marcando tendencia, digamos, bueno, el histórico, digamos, y lo que marca tendencia a futuro, y obviamente sobre eso se hacen los planes. El problema a lo mejor, yo veo a lo mejor algún problema específicamente en México, en donde nuestra ley de asentamientos humanos cambia cada 20 años. Esa es una problemática que va a ser el hábitat. Fue el hábitat 1 en 1976, el hábitat 2 1996 y ahora el hábitat 3 en 2016, en donde, en el hábitat 2 no hubo cambio de ley de asentamientos humanos en el país, pero sí va referido obviamente a todo este tipo de tendencias. Bueno, y que básicamente previo a que México llegara, y hay que decirlo así, de manera muy activa a este ONU Habitat allá en Ecuador hace algunos meses, bueno, México se preparó en muchos sentidos, y sobre todo en la parte legislativa, también trabajaron aquí en México para poder crear una propuesta que sirviera como referente allá en ONU Habitat en ese momento, y que por supuesto fue... yo creo que uno de los puntos centrales que llamó la atención a otros países de lo que se está haciendo aquí en México en materia de desarrollo urbano. Esto, por supuesto, yo creo que marca un ejemplo a nivel Latinoamérica de lo que se está haciendo en este país, al margen de lo que sucede en otras naciones del Cono Sur, por ejemplo, o en Centroamérica mismo. Hay que reconocer que las condiciones siempre no son iguales. Sin embargo, el que se tome a manera de ejemplo lo que se está haciendo en otros países, sin duda, puede permitir que se tropicalice y de esta manera los ejemplos siempre serán muy interesantes para poder partir de bases de lo que ya se ha estado haciendo en otros lugares.
México también de allá de ONU Habitat en ese momento trajo algunos conceptos que se han ido integrando también y que se busca aplicar aquí en México. Parte de ello es lo que se desarrolla con esto que les estamos comentando de ONU Habitat con Infonavit, crear este índice de prosperidad en las ciudades para poder detonar todo lo que tiene que ver con el crecimiento, desarrollo urbano, la vivienda, pero de manera integral y sustentable. Saúl, te quiero dar un dato que tiene mucho que ver con esto. A nivel Latinoamérica, estamos hablando de una población de 625 millones de personas. Si estamos hablando que México tiene 120, 130 millones de personas, estamos hablando que el 20% de la población de América Latina vive en México. Este dato es muy importante. Bueno, y además, si consideramos que en la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, pero además es un dato curioso porque la mayoría de las personas que a diario confluyen en esta ciudad viven en la zona periférica. Así es. En la parte que tiene que ver con el Estado de México, incluso recuerdo que en alguna ocasión se decía que en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl realmente era el hotel más grande del mundo porque las personas trabajaban en la Ciudad de México y prácticamente regresaban a dormir allá. Eso se decía hace unos 20 años, por decir una fecha. La realidad es de que hoy ha crecido esta mega sí, a ver, metrópoli de manera muy interesante. Tanto es así que la parte metropolitana ya se ha tomado en cuenta hasta Tizayuca, Hidalgo. Si tú vas, por ejemplo, en tu vehículo desde la Ciudad de México por la carretera libre, prácticamente llegas a Tizayuca, Hidalgo, y está lleno de casas a los lados. A ver, Sol, dábamos el dato el otro día y te acordarás. La Ciudad de México, yo me acuerdo hace algunos años, la delegación del Infonavit en el Distrito Federal daba 25,000 créditos para compra de casa. Y eran las 16 delegaciones del Distrito Federal, lo que ahora es Ciudad de México. Sin embargo, en este momento ya la delegación se convirtió en Metropolitana del Valle de México, dando 30,000 créditos para compra de vivienda, pero son 16 delegaciones más 59 municipios del Estado de México e Hidalgo. Sí, claro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es exactamente la misma población a la que se le está dando servicio, pero lo que hicimos fue nada más expandir la población. Es un dato que a mí me dejó frío el otro día que lo estábamos analizando, precisamente en una reunión de vivienda en donde se dio este dato. Claro, y por ejemplo tenemos el Fondo Metropolitano, recursos que se destinan para la parte por supuesto incluye Ciudad de México, Estado de México y también Hidalgo. Entonces el crecimiento verdaderamente ha sido muy interesante y con un crecimiento y muy cerca de ahí en la salida rumbo a Tizayuca, Tecámac, ya que estamos en este tema. La semana pasada hubo un encuentro, la firma de un convenio para poder detonar o impulsar con temas muy particulares en la industria habitacional, un evento en Tecámac donde se inauguró además el Auditorio Metropolitano con capacidad para más de 13,000 personas. Ahí se realizó un evento, una ceremonia masiva donde los titulares de los organismos nacionales de vivienda y por supuesto como testigo de honor Enrique Peña Nieto firmaron este pacto y que entre otras cosas tiene que ver precisamente con hay un compromiso, por ejemplo en este caso, de que el Infonavit, mucho ojo si usted es derechohabiente de este organismo y también del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, del FOBISSSTE, que no va a haber aumento en las tasas de interés para los créditos que ya están otorgados. Así como esto, bueno, también se destacó que las personas, las familias que tienen el programa Prospera, bueno, también van a ser personas que van a ser tomadas en cuenta para que se les otorgue un crédito de vivienda, una vivienda. Y esto por supuesto va a abrir el abanico para que más familias que hasta no hace mucho difícilmente tenían la posibilidad de aspirar a una casa, bueno pues hoy tengan la posibilidad o la oportunidad de poder entrar en esa lista aspiracional. Estamos hablando de familias que tienen o que perciben trabajadores de 1 a 2.6 salarios mínimos, ya van a poder ser considerados para poder tener su vivienda. Recordemos que hace algunos 16 años, si tú no mal recuerdas, Federico, yo no había nacido, no había nacido, no puedo recordar, pero seguramente leíste libros.
Y los libros de historia, si no... Pero no son los que han cambiado mi vida, ¿eh? Ah, ¿no? No, adelante. Bueno, ya te preguntaremos cuáles son los libros que sí han marcado tu vida. Y bueno, pues en aquel entonces dar un crédito hipotecario a familias o trabajadores que percibían o perciben pocos ingresos, verdaderamente eran vistos como sujetos de riesgo y principalmente a nivel del sector bancario. Hoy las cosas están cambiando, hoy ya se voltea a ver estas personas como dentro de la base piramidal para poderles ofrecer un crédito, una vivienda, y esto por supuesto tiene que cambiar la manera de crear el patrimonio que muchas familias por supuesto están esperando, más allá de un tema aspiracional y de constitución. Bueno, el que tengan su casa es un elemento en el que se está trabajando. Efectivamente, Saúl, y déjame comentarte, te voy a decir, aquí tenemos datos del mercado industrial a nivel inmobiliario. El que más movimiento genera en este mercado es el mercado automotriz, con el 35% del mercado, en donde genera espacios tanto de fabricación como de comercialización. Por otro lado, el segundo es la logística y distribución, con el 31%, y la manufactura con el 22%. Las inmobiliarias y desarrolladores representan el 8% y otros, así está el dato, el 5%. Sin embargo, el mercado industrial clase A en México es de 65 millones de metros cuadrados. Todo parece indicar que es el más grande a nivel Latinoamérica. Es precisamente lo que se comercializa a diario, tanto en venta como en renta, más lo que se está construyendo en este momento en las grandes avenidas de varias ciudades de México. El mercado industrial es el mercado industrial más grande de América Latina, pero no solo eso. Hay que ver también lo que se da, digamos, las características del mercado hacia dónde se dirige. Por ejemplo, en la zona norte del país, estamos hablando que la manufactura, por ejemplo, es lo que más está moviendo en este momento el mercado. Tuve la oportunidad en días pasados de visitar el norte del país y me llamaba la atención la migración que se está dando, obviamente en el mismo país, pero yo nunca me imaginé, por ejemplo, que a Monterrey estuviera llegando mucha gente de San Luis Potosí, estuviera llegando mucha gente de Veracruz, y están obviamente ya, digamos, no con las expectativas de pasar al otro lado, sino de quedarse ya en la zona, porque además también el dato que me traigo me sorprendió mucho, que en Monterrey las fuentes de trabajo están surgiendo a diario. Sabemos que es un polo de desarrollo industrial muy importante, y con lo mismo está generando ya otro tipo de servicios y de bienes, y que además obviamente frena el flujo de la violencia, digámosle así, que viene desde Tamaulipas. Tamaulipas en este momento sí es un foco importante de inseguridad, que obviamente al llegar a Nuevo León se para y hace que el mercado inmobiliario esté surgiendo de una manera muy interesante en toda la zona norte de nuestro país, aún con los problemas, llamémosle políticos y sociales, que se están presentando. Bueno, pero esto de alguna manera representa justamente lo que en ONU Habitat hace un momento comentábamos con Federico, de que cada 20 años, que es cuando organizan esta reunión a nivel internacional, bueno, pues habla también de cómo los núcleos urbanos se van modificando en una línea de tiempo de manera muy, muy interesante. Recordemos hace algunos años, Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, la migración de personas que procedían de Veracruz, que se instalaban en Ciudad Juárez, los juarochos les decían. Así es, los juarochos, mira, no conocía ese término. Sí, los juarochos. Bueno, pues se instalaron en su momento en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando había un boom, digámoslo así, de manera muy interesante en cuanto a maquiladoras. Había prosperidad en el ámbito del trabajo, y eso permitió
que se desarrollara la industria de la vivienda de manera muy interesante en ese momento, hasta que por supuesto una serie de factores, entre ellos como tú bien apuntas de inseguridad, hizo que muchas de esas viviendas, que en su momento incluso hubo desarrolladores que ganaron Premio Nacional de Vivienda Económica, bueno, pues esas viviendas quedaron prácticamente abandonadas. Así es. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a unos anuncios y regresamos en un momento? Vamos de regreso. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
así es. Perfecto. Ya amigos, ya estamos de regreso. Por supuesto, seguimos con la información en materia de vivienda y en el tema inmobiliario, pero también tenemos entrevistas, mi querido Federico. ¿Quién Así mejor que es. tú para que lo presentes? Así es, bueno, pues quiero agradecerle a Jorge Paredes, es director general de la franquicia Realty World. Es una, digamos que a partir de hoy vamos a contar frecuentemente con su presencia, por lo menos telefónica, y esperemos tenerla en alguna ocasión físicamente por acá. Él desde Monterrey nos va a estar dando datos, tiene una publicación Realty World que se llama Monitor Inmobiliario. ¿Me equivoco, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. A tus órdenes, y daba yo los datos de Monitor Inmobiliario, se llama la publicación, ¿verdad? Exactamente. Pues adelante, Jorge. ¿Qué datos nos puedes compartir? Tenemos aproximadamente 3 años de haber iniciado esta publicación. Sí. Y la verdad es que hemos tenido una recepción tremenda. Sí. Hay mucha gente interesada en conocer qué está pasando con la industria de la vivienda, que es el principal motor de la economía. Así es. Antes en Estados Unidos decían que si le iba bien a la General Motors, le iba bien a la economía, y Sí. ahora dicen que si le va bien a la industria de la vivienda, va bien la economía, y lo mismo sucede en el resto de los países del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con con... la excepción, y aquí tenemos que la industria de la vivienda juega un papel muy importante en todas las actividades y todas las ramas económicas. Así es. Y una de las cosas que hemos estado viendo a lo largo del 2016 es qué municipios son los que están ahorita creciendo más en la colocación de vivienda. Y la realidad es que vemos que hay zonas metropolitanas del país que están teniendo una alta colocación de vivienda. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en Tlajomulco de Zúñiga, ellos fueron los líderes a nivel nacional y colocaron 23.855 unidades de vivienda nueva. En segundo lugar, se colocó el municipio de Benito Juárez, que a lo mejor no lo conocen mucho por el nombre de Benito Juárez, pero es en Quintana Roo y viene siendo Cancún, que colocaron 17.188 unidades. Y luego sigue el municipio de León, Guanajuato, donde hubo 14.008 unidades que se colocaron en el municipio de Bajío. Y en cuarto lugar se colocó García, que es un municipio conurbado de la zona metropolitana de Monterrey, con 11.747 unidades. Entonces, como ves, los principales zonas metropolitanas del país son donde se están colocando más viviendas. En el caso acá de la Ciudad de México, vemos, por ejemplo, que el municipio de Tixayuca, que es conurbado allá en la Ciudad de México, se lidera con 7.482 unidades que se colocaron en los 10 principales municipios que colocaron vivienda en el país. Jorge, yo quisiera hacerte una pregunta, y digo, conociendo todo el mercado, sobre todo de la vivienda, el dato, digamos, se complementa con que el año pasado el 60% de los créditos del Infonavit, que obviamente parte de lo que tú nos estás dando es del Infonavit, fueron para millennials. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí surge un dato que a mí me llamó la atención. El municipio Benito Juárez, que bien dices es Cancún, lo que nosotros conocemos como Cancún, tiene una colocación importante. Desde mi punto de vista, es que los millennials o algún segmento de la población está utilizando su crédito para comprar una vivienda de descanso o una segunda vivienda, como se conoce. ¿Estaría sustentado lo que estoy diciendo? ¿Estarías tú de acuerdo u opinas alguna otra cuestión?
Mira, definitivamente hay mucho de lo que tú dices. Ahorita México, en términos comparativos, el poder de compra de dólares en nuestro país es enorme. Y si vemos los 10 principales, los top 10 de los municipios del país, dentro del top 10 está los municipios de la zona turística de Cancún, pero también Playa del Carmen. Ahorita veíamos que Cancún está en segundo lugar en colocación de vivienda nueva. Sí. Pero en sexto lugar está el municipio de Solidaridad, que viene siendo Playa del Carmen. Así es. También en Quintana Roo. Así es. Y en séptimo lugar está Tijuana, Sí. que viene siendo un municipio que colinda con San Diego, Exacto. y la zona norteamericana. Así es. Hemos estado percibiendo que hay gran deseo de comprar en Tijuana, porque realmente la vivienda del lado americano, que sería San Diego, pues es sumamente elevada en comparación al costo de la vivienda en Tijuana. Entonces, efectivamente, como tú dices, los millennials es un segmento que pues son muy racionales en las decisiones de compra, y obviamente aquí está influyendo el factor de que tenemos una ventaja desde el punto de vista de costos, y en términos de dólares es muy ventajoso adquirir una vivienda en estas zonas. Jorge, muy buenas noches, habla Saúl Galarza, ¿cómo estás? ¿Perdón? Jorge, buenas noches, habla Saúl Galarza. Bueno. Me está escuchando un poco lejos, a ver si me puedo repetir. Ah, sí. Saúl Galarza, mi compañero, quiere hacerte una pregunta, Jorge. Sí, cómo no. Gracias, Jorge. Fíjate qué interesante son los datos que nos estás aportando, y sobre todo yo recuerdo todavía hace 20 años cuando en los cierres de año llegaba, por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y decía, hemos construido a lo largo del año tantas viviendas. Infonavit presentaba sus cifras, Foviste presentaba el número de créditos que también tenían, Provivac, que después se convirtió en la Cámara de Vivienda que hoy conocemos como Canadevi, presentaba sus propios números. El punto es de que al final, sumando todos ellos, resulta que habían dado más viviendas, creo que de las que existían en el parque habitacional. La importancia de que hoy se cuente con números muy precisos de no solo cuántas viviendas se están generando, se están entregando, se están escriturando por entidad, al margen de eso, también el asunto de dónde se están construyendo, y esto permite de algún modo la toma de decisiones para saber exactamente hacia dónde es donde se debe de dirigir todo lo que tiene que ver el mercado inmobiliario. En ese sentido yo te diría, Jorge, ¿dónde es donde encuentran ustedes mayor movilidad en cuestión de las personas que están buscando vivienda? ¿O hacia dónde es donde los desarrolladores deben de enfocar sus baterías? Pues mira, yo creo que actualmente las grandes ventajas están a lo largo de la frontera, porque al mexicano que se fue a vivir del otro lado, y que ahorita pues están viendo con las políticas de Trump, que pues los están agrediendo, por decirlo así, con unas políticas que están en contra de los inmigrantes, en este caso con los mexicanos documentados, que se calcula que sean alrededor entre 11 y 13 millones de habitantes. Esas personas que pues ha amenazado Trump de devolverlos a México. Hay mucha inquietud de parte de todas estas personas, y vemos nosotros en nuestras franquicias de Realty World que nos hablan periódicamente para preguntarnos en los últimos meses de oportunidades de inversión en vivienda. Entonces, nosotros creemos que la frontera natural, todos los estados están en la frontera, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, son oportunidades para los desarrolladores de vivienda para que hagan inversiones a lo largo de la frontera y pues puedan ofrecer
ofrecer vivienda de calidad y a bajos precios que nunca pudieran conseguir del lado americano. Entonces la gente que son mexicanos, que tienen fuentes de ingresos en Estados Unidos por alguna causa, están dentro de la mira de las autoridades norteamericanas, pues estas personas tienen la oportunidad de adquirir vivienda a bajos precios en nuestro país. Claro. Oye, Jorge, nada más para que nuestros amigos tengan más preciso el dato, ¿tienes la información de cuánto cuesta una vivienda, a lo mejor, dónde te gusta, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una vivienda de interés social versus lo que cuesta del otro lado, en El Paso, por ejemplo? ¿Tienes ese dato? Mira, te puedo decir que en lo que son los segmentos de vivienda, hay principalmente nosotros los clasificamos por rango de precio. Entonces, en el caso de la vivienda nueva, las que consideramos vivienda residencial son las que están de 1.577.000 pesos hasta 3 millones de pesos. La residencial plus es la que está arriba de 3 millones de pesos. La vivienda que consideramos media es la que va de 736.000 pesos hasta 1.577.000 pesos. Y la vivienda tradicional es la que va de 420.000 pesos hasta 736.000 pesos. Y finalmente las más económicas es la vivienda popular, que va de 269.000 pesos a 421.000 pesos, y la vivienda económica, que es la que está abajo de 269.000 pesos. Entonces, como ves, hay muchas oportunidades de inversión que, pues, por ejemplo, nos enfocamos a las ciudades fronterizas. En el caso de San Diego, que es el condado de Estados Unidos, donde están las viviendas más caras, que generalmente las encuentras 3 veces más caras que en el estado de Texas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues la gente que vive en la zona de San Diego pues tiene una gran posibilidad de adquirir mejor nivel de vida y calidad de vivienda del lado mexicano. Entonces, aquí es para que se pongan atentos los desarrolladores y que enfoquen las baterías en los estados fronterizos, porque actualmente yo le veo una posibilidad de crecimiento importante. Pues Jorge, muchas gracias. Nos da mucho gusto recibirte por primera vez y periódicamente estaremos en comunicación contigo y, como te digo, nos daría mucho gusto recibirte aquí en el estudio pronto. Primeramente Dios, por allá estaremos y pues agradecido como siempre con ustedes por la invitación y esperemos vernos pronto por allá. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias. A la orden, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, amigos. Qué interesantes datos. Así es, así Bueno, es. Y seguramente vamos a tener más de Jorge en otros segmentos. Bueno, por lo pronto vamos a un corte comercial y estamos de regreso con ustedes. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
seguimos con nuestro programa y en este momento tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado, Jorge Caballero. Bueno, Jorge Caballero es socio líder del sector inmobiliario KPMG. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Habla Saúl Galarza. Muy bien, buenas noches. Federico, Saúl y a su auditorio, muchas gracias por invitarme. Gracias, Jorge, al contrario, nos da mucho gusto recibirte en el programa, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, Jorge, ustedes son una empresa que se dedica, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario. Datos muy interesantes son los que ustedes están presentando siempre. ¿Cómo ven ustedes como analistas del sector a esta industria en este momento? Claro, de acuerdo con nuestros análisis, hemos visto que hay varios retos en la industria inmobiliaria, evidentemente en México, sobre todo por todos los temas que han pasado en el exterior, sobre todo el cambio, así como las tasas de interés, pero también es un momento de oportunidades, nos parece. Sobre todo les pudiera decir, en el caso de subsectores como la vivienda, donde la oferta es demasiado importante, hay bastante oportunidad para los desarrolladores, así como los inversionistas. Van llegando inversiones no solo dentro de México, de las AFORES, así como de inversionistas privados, sino también hemos visto inversión del extranjero, de acuerdo con nuestra experiencia. Claro, si hacemos un corte de caja, Jorge, tomamos en cuenta que han transcurrido 4 años desde que prácticamente la nueva administración federal hizo cambios importantes dentro de esta industria y quedan o restan 2 años más de la actual administración federal. ¿Cuál sería, desde el punto de ustedes, los retos que se tienen enfrente para poder seguir detonando a este sector? Claro, dentro de los retos, como les comentaba, está en primer lugar el tema de las tasas de interés, que me parece que han habido bastantes apoyos de parte del gobierno, sobre todo en materia de vivienda, para efectos de no encarecer el producto para los consumidores. Y posteriormente está el tema del tipo de cambio. Me parece que en el tipo de cambio, si bien no es algo tan controlable por parte del gobierno, lo que hemos estado asesorando a nuestros clientes es, evidentemente, sí poner el dedo sobre el renglón, estar revisando las fluctuaciones, sobre todo por todos los materiales que están cotizados en esta moneda, como es el acero, por ejemplo, en el caso de la construcción, y también ver desde el punto de vista de reducción de costos qué es lo que se puede hacer para efectos de mejorar la utilidad en el caso de la venta de los inmuebles. Exacto. Obviamente, bueno, hay focos rojos en el sector, pero también, digamos, hay una tendencia marcada. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la tendencia, digamos, que a pesar de la crisis vamos a seguir? O sea, la vivienda, la cuestión industrial, está llegando un nuevo mercado a México vía, digamos, la cuestión industrial para saltar a los Estados Unidos, o simplemente en América Latina está también a lo mejor tomando liderazgo México a nivel inmobiliario. ¿Cuál sería tu perspectiva desde este punto de vista? Claro, es una pregunta bastante interesante. Les pudiera compartir desde nuestra experiencia trabajando con el sector y a nivel internacional. Como KPMG tenemos presencia en varios países. Les pudiera decir que México es uno de los principales mercados para efectos de tener inversión extranjera. Hemos tenido, de hecho, recientemente un análisis comparativo en cuanto a las perspectivas de mercado, no solo en México, sino en toda América, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Brasil. Y les diría que después de Estados Unidos y Canadá, México está claramente en tercer lugar en las prioridades para las capitales extranjeros de invertir en México. Adicionalmente, les diría, en adición a la vivienda, uno de los subsectores que también está teniendo, o posiblemente estamos viendo una tendencia en alza, sería el tema de la hotelería. Y en hotelería es importante también distinguir entre la hotelería de negocio, así como la hotelería
de resorts que está sobre todo en las playas. Ahorita, aprovechando incluso la devaluación de nuestra moneda, incluso es mucho más económico el estar viajando internamente en el país, y no solo para los mexicanos, sino también para los extranjeros. Entonces hemos estado viendo también mucho interés y apetito dentro de la industria hotelera para efectos de hacer crecer el mercado en cuanto a oferta de este tipo de resorts. En cuanto a vivienda, por ejemplo, también una de las tendencias o últimas tendencias que hemos estado viendo en el mercado es no únicamente el desarrollo para la venta de la vivienda, sino que también ya llegan jugadores e inversionistas institucionales para efectos de invertir en vivienda para renta. Tema que antes, al menos en la Ciudad de México y en Monterrey, que son las dos principales ciudades junto con Guadalajara, no habíamos visto este tipo de productos institucionalmente hablando. Claro. Jorge, un elemento importante para atraer la mirada de los inversionistas tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Qué tanto se ha avanzado en este país en esa materia para poder atraer precisamente esas inversiones? Claro, te diría que en nuestra experiencia el mercado en México ya es un mercado maduro. Tenemos ciertos instrumentos y vehículos que se colocan y se regulan a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Puedo nombrar las fibras, por ejemplo, las ECADES, igual que las FICAPs, que no únicamente están destinadas al sector inmobiliario, pero que participan de manera importante en este sector, ¿no? Hay ciertas ECADES que únicamente participan en el sector inmobiliario. Igualmente tenemos 11 fibras inmobiliarias, y les diría que el camino que hemos recorrido ya estos últimos 5 años en cuanto a regulación, en cuanto a disposiciones, por ejemplo, fiscales, que evidentemente es un tema, como mencionabas, muy importante para los inversionistas, para la atracción incluso de capitales del extranjero, es el cómo invertir, cómo operar y cómo desinvertir o salir, evidentemente haciendo más eficiente la inversión y la colocación de capitales en nuestro país desde un punto de vista no únicamente legal, sino también fiscal, ¿no? El tema de impuestos es un rubro muy importante para efectos de determinar la utilidad en este tipo de operaciones. Exacto. Jorge, una última pregunta. Hablabas de las fibras y específicamente que hay 11 fibras en México, todas dedicadas a distintos rubros del sector inmobiliario. Sin embargo, ninguna al día de hoy tengo entendido que se dedica a la vivienda. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, a ver, primero, ¿sería cierto esto? Y si es así, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué no han entrado al sector vivienda, siendo, digamos, el sector de mayor porcentaje a nivel nacional? Claro, es correcto tu entendimiento. Hasta el día de hoy no hay ninguna fibra que se dedique a vivienda. La razón es las fibras tienen como objetivo principal el adquirir o bien desarrollar inmuebles para otorgarnos en arrendamiento. Y como les comentaba, de manera histórica, al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos reportes que un 30% de las viviendas son rentadas actualmente. Sin embargo, esas rentas normalmente se hacen a un arrendador patrimonial, una persona física que con sus ahorros pues tuvo la posibilidad de adquirir un inmueble para ofrecerlo a renta a una o más personas. Sin embargo, no ha sido institucional desde el punto de vista de mercado. Apenas estamos encontrando que llegan inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a invertir en este tipo en este nuevo producto que es la vivienda en renta. Van a entrar en principio con SECADES, que a diferencia de las fibras, la SECADES está mucho más enfocada al desarrollo y no tanto a la colocación y adquisición de inmuebles para la renta, pero no descarto que en un futuro, una vez que ya esté mucho más maduro nuestro mercado de vivienda en renta en el país, pueden surgir fibras también dedicadas y especializadas a la vivienda en renta. ¿A cuánto tiempo considerarías este futuro? No tenemos como tal un pronóstico, pero te pudiera decir como haciendo una comparación, por ejemplo, con el mercado norteamericano, en donde las REITs, que son un símil de las dos, el origen, el génesis de las fibras en México, que tienen ya hace 40 años,
Lo que pasó allá fue que empezaron a haber algunas fibras, las primeras que invertían mixto, es decir, en diferentes tipos de activos inmobiliarios, y después poco a poco vinieron saliendo y desarrollando fibras especializadas en ciertos sectores, por ejemplo, uno de ellos en la vivienda en renta. Con base en esta experiencia que hemos visto a nivel internacional, pudiéramos decir unos 2 o 3 años potencialmente pudiera haber este tipo de fibras especializadas. Claro, pues Jorge, muchas gracias, de verdad muy interesantes y muy puntuales tus comentarios en ese sentido. Él es Jorge Caballero, socio líder del sector inmobiliario KPMG. Muchísimas gracias, Jorge, y esperamos pronto tenerte aquí en el estudio. Claro que sí, con todo gusto, Federico, Saúl, y un saludo a tu audiencia. Gracias, Jorge, buenas noches. Muchas gracias, y bueno, se nos fue esta hora muy rápido. Muchísimas gracias a ustedes y estamos la próxima semana también con ustedes en esta emisión de Tu Espacio. Federico, muchísimas gracias. Al contrario, Saúl, buenas noches y muchas gracias a ustedes en especial. Hasta luego, gracias.